Ayer vi un video en donde un pequeño grupo de las hienas del periodismo argentino atacaron al león. Y solo por el hecho de que dijo que él no vendería su cachorro. Trataron de incriminarlo, trataron de dar lesiones de moral a sus seguidores o a ese grupo poblacional que los escucha. ¿Por qué ocurre eso? Sencillamente porque son un grupo de personas, de profesionales, que dependen del salario del gobierno, que dependen de los bonos del gobierno. Sería algo muy distinto si vivieran de los incentivos que le ofrezcan sus seguidores, la persona que están interesados en escucharlo. Estoy completamente seguro que serían más amables, serían menos irritantes, menos agresivos y sobre todo adoptarían una postura neutral ante un tema tan delicado como ese. Y además, no serían capaces de decir lo que piensan. No serían capaces de decir qué harían ellos en una situación como esa. Como tampoco serían capaces, como que nadie es capaz en su pleno juicio de pensar que tiene la facultad legal o moral de decirle a una madre qué hacer, qué decidir, qué es lo mejor por el futuro de sus hijos. Hace mucho tiempo, o desde hace mucho tiempo, en China, el gobierno impone qué cantidad de niños tener. Si se te va una X de más, tu esposa tiene que ir para el aborto. Pero de eso, ningún periodista de la polenta nunca dijo ni va a decir nada. Pero de eso, ningún experto de eso que defiende los derechos humanos de las Naciones Unidas dijo ni va a decir nada. Hace mucho tiempo, cuando yo era un niño, las Naciones Unidas hacían programas donde se planteaba el abuso infantil, el trabajo por la explotación en el trabajo de los niños, sobre todo en India. Recuerdo un programa que presentaban los niños trabajando en la cántara de piedra en compañía de su familia para poner un plato en la mesa. Ellos lo veían como una explotación infantil. Lo mismo ocurría con los videos que ponían sobre América Latina de los niños trabajando con sus padres en la agricultura para poner un plato de comida en la mesa. Irónicamente, yo me encontraba en una de las escuelas al campo y nadie, específicamente, absolutamente nadie de las Naciones Unidas o de las Naciones Hundidas se dio cuenta de que yo existía.
Nadie se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. En mi caso particular, de lo que ocurría en mi país. De eso nunca se habló, nunca se criticó, nunca salió a la luz. Hoy en Argentina están ese grupo del pañuelo verde, de los paños verdes, que en unión con el gobierno apoyan el asesinato a sí mismo a través del aborto, porque es un asesinato de la persona, del ser humano en su fase de crecimiento, en sus inicios. Hoy el gobierno argentino se opone a que tú, dueño de tu cuerpo, no pueda vender uno de tus órganos. Sin embargo, cuando usted vende el trasero y paga impuestos, cuando usted vende lo que está entre la pierna y paga impuestos, el gobierno te da un local, te da vacunas, chequeo médico, te pone un local de mala muerte, te puede hacer hasta un sindicato y te pone el nombre de trabajador o trabajadora sexual. ¿Por qué? Porque le conviene. En Argentina, como en otra parte del mundo, no se puede comprar, no se puede vender un niño. Como tampoco se puede alquilar un vientre a personas que necesitan tener un niño. Por otro lado, tú puedes adoptar. Sí, está autorizado a adoptar. Está autorizado a adoptar los cerebros dañados, los cuerpos dañados por políticas económicas y sociales de muy mala calidad, de muy mala reputación que el gobierno ejerce en el país. Y como consecuencia de ese nefasto manejo del país, encontramos drogaditos, mujeres drogaditas que abandonan a sus hijos. Encontramos familias alcohólicas que abandonan a sus hijos. Encontramos criminales, mujeres criminales que paran en la cárcel y rechazan y abandonan a sus hijos. Encontramos niños a los cuales han asesinado sus familiares y requieren de cuidado y la atención de alguien. En la mayoría de todos esos casos que surgen a consecuencia de las políticas sociales implementadas por el gobierno,
de las malas políticas sociales implementadas por el gobierno, que surgen a consecuencia de la incapacidad de cuidar y proteger a la población que tiene el gobierno, nacen esos niños con daño, muchos de ellos con daños cerebrales, con trastornos, producto de los daños sufridos en la madre durante el periodo de gestación. Y eso son lo que el gobierno te autoriza a adoptar. Te autoriza a adoptar. Paradójicamente, tú adoptas lo que ya está dañado. Por otro lado, todo ese proceso de adopción, todo ese proceso legal, todo ese proceso de oficinas, de autorización, de sellos, requiere de pago, requiere de impuestos. ¿Y a dónde van a parar esos pagos y esos impuestos? Al gobierno. Por otro lado, también tenemos que el gobierno autoriza, permite el tratamiento hormonal a menores de edad. Tratamiento hormonal destinado a modificar caracteres físicos, biológicos, naturales del ser humano. Y nadie, ningún periodista de la polenta comenta o hace eco de todas esas situaciones que he mencionado hasta ahora. También podemos decir que el cerebro del niño puede traumatizarse en las escuelas públicas, donde se le enseña política, se le enseña a qué religión pertenecer en algunos de los casos. Se le habla de sexo a los niños. Se les imponen valores que solo son favorables a las políticas gubernamentales. Se les enseñan valores que la familia en muchas de las ocasiones no está de acuerdo o no son compatibles lo que se aprende en la escuela con lo que se enseña y se aplica en casa. Y eso trae como consecuencia trastorno de personalidad, trastorno de conducta, suicidio en algunos de los casos, porque el carácter y los valores donde deben ser enseñados es en el seno familiar. También tenemos que por políticas económicas desastrosas, una gran parte de la población crece en estado de malnutrición, se daña su cerebro por una mala alimentación. ¿Por qué? Porque el gobierno no puede y nunca podrá saber qué es lo que tu hijo necesita, qué es lo que tú quieres darle a tu hijo. Te ofrece una tarjeta azul para la compra de alimentos en algunos países, creo que en Argentina.
te ofrece una caja con azúcar, una caja con aceite, una caja con cereales, creo que es el caso de Venezuela, te ofrece una libreta de abastecimiento o de regulación de los alimentos, como es el caso de Cuba. Entonces, como que no puede cumplir y satisfacer las necesidades proteicas, nutricionales del niño, tu hijo se malnutre. Por otro lado, tenemos los traumas psicológicos y emocionales de la violencia social en la calle. ¿Y por qué ocurre? Porque el gobierno te limita a autodefenderte, te prohíbe que tu familia o que la familia se defienda de las agresiones, defienda su propiedad, su libertad y su vida. Te limita a la tenencia de armas porque ello, el gobierno plantea de que te va a proteger, de que te va a cuidar, de que te va a dar seguridad. Y las ciudades se convierten en un caos. Y por eso, personas, niños, con menos estabilidad emocional, sufren de trastornos psiquiátricos, sufren de miedo, sufren del pánico. ¿Y quién es responsable? El gobierno. Pero además, últimamente el gobierno plantea de que son los dueños de tu hijo, son los dueños de tu niño, lo que llaman ellos derecho de la patria potestad, algo así. Eso significa de que tu hijo, el dueño, son los políticos, es el gobierno, el mismo que te ha provocado todo lo que te conté anteriormente, el mismo que es el responsable de todo lo que te conté anteriormente, el mismo que vive de los impuestos que te quita, el mismo que no permite al quitarte los impuestos que tú dupliques o que tú inviertas en tu calidad de vida, en tu negocio, en tus ahorros, en la prosperidad de tu familia. Entonces ese no tiene ni la capacidad, podrá tener la capacidad legal porque son los dueños del monopolio de la violencia, pero no tiene la capacidad moral de decirle a una madre qué es lo mejor para sus hijos, porque eso es imposible. Esa arrogancia de sentirse capaz de decidir qué es lo que quiere una madre para el futuro de sus hijos es una arrogancia sin límite. Por tanto, sistemas sociales como esos debemos de eliminarlo, erradicarlo de manera total, porque nadie, ninguna otra persona puede comportarse como un Dios
todopoderoso, capaz de imponerte o decidir por ti. Nadie debe permitir que el gobierno, que las autoridades te limiten qué debes hacer tú con tu cuerpo, qué debes hacer tú con tu familia, qué debes hacer tú con tu propiedad y tu libertad.